Hola. Hoy nos convoca el 10º aniversario de la dolorosa muerte de José Emilio Pacheco, el poeta del tiempo, el narrador de la memoria. Invoquemos su presencia, su voz, con la palabra en la poesía. Llamo poesía a ese lugar del encuentro con la experiencia ajena. El lector, la lectora, harán o no el poema que tan solo he esbozado. No leemos a otros, nos leemos en ellos. Me parece un milagro que algún desconocido pueda verse en mi espejo. Si hay un mérito en esto, dijo Pessoa, corresponde a los versos, no al autor de los versos. Si de casualidad es un gran poeta, dejará 4 o 5 poemas válidos, rodeados de fracasos y borradores. Extraño mundo el nuestro. Cada día le interesan cada vez más los poetas, la poesía cada vez menos. El poeta dejó de ser la voz de la tribu, aquel que habla por quienes no hablan. Sus borracheras, sus fornicaciones, su historia clínica, sus alianzas o pleitos con los demás payasos del circo, tiene asegurado el amplio público a quien ya no hace falta leer poemas. Sigo pensando que es otra cosa la poesía, una forma de amor que solo existe en silencio, en un pacto secreto entre dos personas, de dos desconocidos casi siempre. ¿Acaso leyó usted que Juan Ramón Jiménez pensó hace mucho tiempo en editar una revista? Iba a llamarse Anonimato. Publicaría no firmas, sino poemas. Se haría con poemas, no con poetas. Y yo quisiera, como el maestro español, que la poesía fuese anónima, ya que es colectiva. A eso tienden mis versos y mis versiones. Posiblemente usted me dará la razón, usted que me ha leído y no me conoce. No nos veremos nunca, pero seremos amigos. Si le gustaron mis versos, ¿qué más da que sean míos, de otros, de nadie? En realidad, los poemas que leyó son de usted, su autor, que los inventa al leerlos. Este es un fragmento de la carta a George B. Moore, llamado el titulado En defensa del anonimato, del autor que aquí hablaremos ahora, José Emilio Pacheco. Si la poesía no es el estado del alma, sino efecto de palabras, toca al poeta lograr su transmutación en cuerpos gloriosos. Porque poema quiere decir cosa consumada, insistiría Salvador Elizondo, cosa cumplida que existe en sí, por sí, cosa hecha de lenguaje, no de anécdotas ni de material autobiográfico. José Emilio siempre aparece como una especie de coleccionista de giros, expresiones, usos de la lengua mexicana, con la que convive de manera intensa, sin someterla a rasero alguno, ya sea moral, estético, intelectualizante. Porque José Emilio dista de ser purista. Escuche usted cómo José Emilio muestra su propio acuerdo en este poema Jardín de Niños. Dice: si nada sobra, nada falta, hay comida. Tienes techo, ropa limpia, cuadernos de dibujo, libros, juguetes. Por un azar incomprensible te tocó en suerte nacer del otro lado de la muralla, en los márgenes, pero de cualquier modo no te moja la lluvia, no sufres hambre. Cuando te enfermas hay un médico, eres querido y te esperaron en el mundo. Son muchos los privilegios que te cercan y das por descontado. Sería imposible pensar que otros no los tienen. Y un día te sale al paso la miseria. La observas y no puedes creer que existan niños sin pan, sin ropa, sin cuadernos, sin padre. Te vuelves y preguntas, ¿por qué hay pobres? Descubres que está mal hecho el mundo. A José Emilio, un no purista, lo imaginamos metido en la filología, pero también paseando por las laderas del lenguaje. Trátese de una interjección, de un anglicismo, una frase perteneciente a los usos de su primera juventud o en la que fue su actualidad. Su significado mismo nos pondrá ante el espejo. Dice en el poema Otro segundo. Púmbale, dice el niño de 4 años al caer en la hierba. Púmbale, y el que se levanta del suelo es un hombre altivo, cruel, implacable.
No reconozco al niño a quien veía jugar hace un instante mientras hablaba con sus padres. Púmbale, y ahora es el derrotado. Hasta sus más abyectos aduladores le han vuelto la espalda. Púmbale. Y otro segundo acaba de pasar y todos nos caemos de viejos y a la siguiente exclamación seremos polvo. Ejemplos hay por doquier entre las 600 y tantas páginas de la poesía reunida de José Emilio Pacheco. Dice en el poema Tarde o temprano: cuánto oro en polvo, bestias inmundas, indeseables, cuánto darle tiempo al tiempo o comerse al mundo, cuántas minas personales. Y desde cada palabra o frase de José Emilio Pacheco que desencadena una reflexión, una meditación, una catarata simbólica, se ven los gérmenes de las preocupaciones del poeta y de los demás. Esos lectores que no solo participan, sino que intervienen, siendo de alguna manera los autores. Todo lo dicho nos concierne al grado de que llegamos a creer que podríamos haberlo dicho nosotras mismas, con todo y los guiños y los giros de ingenio y profundización. Dice José Emilio: tal por cual era un insulto atroz en mi infancia. Jamás he vuelto a escucharlo, pero suena muy bien, llena de espuma la boca. En el fondo percibo oblicua una alusión a la ilegitimidad, una manera de decirle bastardo al enemigo. No te llamas así, te haces pasar por otra persona, no eres el hijo de quien supones tu padre. ¿Cómo en tanta injuria se les echa la culpa a las mujeres? Y con todo, bastardo jamás se emplea en español como insulto. Me parece un misterio saber por qué la gente se golpeaba si alguien llamaba tal por cual a su adversario. Esta vertiente de José Emilio Pacheco da para mucho más. Tiene nubes que descargar y nos empuja hacia diversos puntos de análisis, pero habrá que fijarse sobre todo en el golpe de sentido inmediato que nos lleva a comprender el centro de estas imágenes. El corazón que late no lo dice, sino lo que es. La palabra física, tangible, en sí y por sí, el hilado de palabras en tal por cual. Al coleccionista descubridor que es José Emilio Pacheco se añade ahora el lector, la lectora, el profundo convencido de que la lectura ilustra la escritura, que no solo enriquece la expresión, sino que la inspira, que puede ser la chispa motivadora, incendiaria. Dice el poema: en el bosque de Chapultepec y cerca del agua hay una calzada en que se levantan monumentos de bronce a los poetas mexicanos. Guía de la Ciudad de México, acaso más durable que sus versos el bronce, y nadie alza los ojos para mirarlos. Aquí en el bosque sagrado, cerca del lago y la fuente, en medio de los árboles que se mueren de sed, por fin se encuentran en paz. La hojarasca de otoño les devuelve en la tarde palabras que dejaron sin saber para quién ni cuándo, y perduran en bronce porque escribieron. No para estar en bronce escribieron. Extraña sensación esta vida inmóvil que solo se reanima cuando alguien los lee. ¿Qué leemos cuando leemos? ¿Qué invocamos al decirnos por dentro lo que está escrito por ellos en otro tiempo, incapaz de imaginar el mundo como es ahora? Algo muy diferente sin duda alguna. Se gastan las palabras, cambia el sentido. Aquí bajo el sol, la lluvia, el polvo, el smog, la noche, yacen los prisioneros de las palabras. Y no es esto lo que intento decir, es otra cosa. Tiempo después, José Emilio intentaría plantear de otro modo el enigma del binomio lectura-escritura y de vuelta en su carta a George Moore en defensa del anonimato que ya escucharon, recordándonos el abismo ante todo personal que éste implica. Y ahora reitero, tarde o temprano a todos nos espera el naufragio. Escribo y eso es todo. Escribo la mitad del poema. Poesía no es signos negros en la página blanca. Llamo poesía a ese lugar del encuentro con la experiencia ajena. El lector, la lectora, harán o no el poema tan solo esbozado. No leemos a otros, nos leemos en ellos.
Quizá en virtud de su conciencia moral y su tan característica capacidad para no creer en nada como artículo de fe y sí dudar de absolutamente todo, o en el mejor de los casos para dar un voto de confianza al arrepentimiento, a la resignación. José Emilio Pacheco reconoce el humano éxtasis inmerso en la gran totalidad. Así lo dice. Nacen y mueren, la danza no termina. Me cubro los ojos para protegerlos de las imágenes que se precipitan sobre mí. Tal vez solo me apropio los gestos, las palabras, los actos inherentes a la pequeña fracción de tiempo asignada a mi persona. La primera personalidad de José Emilio Pacheco que se cuece aparte es la del experimentador, el aventurero de varias modulaciones temáticas, autor de la poesía que sí se entiende. Cuando se publicaron sus primeros libros no faltó quien comentara que aunque parezca fácil, resulta mucho más difícil escribir este tipo de poesía, de cantar las imágenes al tiempo, una poesía que abandona un camino seguro en pro de otro lleno de riesgos. Por esta vía, José Emilio ha abordado la poesía narrativa o aparentemente narrativa, influyendo a más autores de los que lo reconocen, la cual acaso ha hecho volver al fundacional quehacer de los hacedores de la antigüedad y así contar una historia, contarla, pero sobre todo, cantarla bien, como en Vecindades del Centro, donde dice: en el siglo XVIII fue un palacio esta casa. Hoy aposenta unas 15,000 familias pobres, una tienda de ropa, una imprentita, un taller que restaura santos, flota un olor a sopa de pasta. Las ruinas no son ruinas. El deterioro es solo de la piedra inconsolable. La gente llega, vive, sufre, se muere. Vienen los otros a ocupar su sitio y la casa arruinada sigue viviendo. En este poema se siente la humedad, la construcción y destrucción permanentes, el olor de lo que todos sin distinción alguna comemos aquí, sopa de pasta, el contraste de riqueza y pobreza, la ternura del diminuto imprentita. Nos encontramos no ante la suave o dura madre patria, sino ante un material que llora, como de hecho se dice de los muros de cal, inconsolables. Aquí solo faltan las carcajadas para dar señas de identidad. José Emilio muestra que sabe soltar la carcajada, es decir, morirse de risa, y no describiendo a quienes ríen, los Garriques de Petate, los Pepe el Toro, clásicos de nuestra trasnochada mecánica nacional, sino riéndose de él en lo que escribe, haciendo sopa de su propio chocolate. La zona del humor en que el autor parece más original es precisamente la que tiene que ver con esa importancia otorgada a la palabra misma. José Emilio es gracioso, es simpático, es un inquisidor adorable que pone a su propia cultura en tela de juicio. Su formación, sus recuerdos y su visión del mundo carecen de vulgaridad por haber sido bendecido con el don de la expresión poética. Mosquitos. Nacen en los pantanos del insomnio, son negrura viscosa que aletea, vampiritos inermes, sublibélulas, caballitos de pica del demonio. José Emilio haciendo de su voz algo comprensible que brinde alabanza a todo por el hecho de ser. Naturalmente sintió la necesidad de traducir a Basho, Buson, Isa y muchos más. La luz del haiku, que venera la pureza del verso, la sencillez y la concisión necesaria para mirar sin distracción, porque el haiku es la mirada fija en el momento preciso. José Emilio Pacheco no solo ha estado cerca de esas tradiciones orientales, sino también se ha concentrado en los clásicos griegos, de quienes ofreció una lectura y luego aproximaciones, haciendo una antología griega lírica a su manera. Ahí José Emilio se coloca en calidad de diestrísimo reflejo, aprovechando que se mueve entre formas clásicas como una estela. Dice: Safo, cuando vuelvas de Chipre, iré a reunirme contigo en el bosque de las manzanas, que es nuestro templo de hojas,
y será como incienso el olor a mar de tu cabello mojado. Pero José Emilio también conoce muy bien las entrañas del dulce burlarse, tanto así que uno lo siente divertirse a sus anchas. Cuando hago el amor con Pedro, me imagino que estoy con Carlos. Cuando me toma Carlos, pienso en Alberto. Y si me tiene Alberto, vuelve el deseo de acostarme otra vez con Pedro. Reniego siempre del que está en mis brazos. Por tanto, ellos me aman con más ardor que a ninguna otra. Mujer, si tú me juzgas una gran puta, un mal ejemplo, un monstruo, aunque muy hermosa, desde luego lo acepto y estoy de acuerdo. Pero entonces, amiga, por favor quédate con la horrible miseria de que te ame tan solo un hombre en vez de 3 o 4. ¿Acaso José Emilio nos estará recomendando abandonar la seriedad y la solemnidad? Que nos pongan delante poesía digna de leerse, releerse y celebrarse. El autor, con la misma actitud que se acercó a Oriente, a Grecia, con la misma actitud abordó a los grandes poetas europeos, a los poetas indígenas de Norteamérica, a las calles y a las gentes de la Ciudad de México. No amo mi patria. Su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. José Emilio Pacheco, en definitiva, es poseedor de un don bárdico. Es nuestro bardo mexicano que prestamos a la hispanidad y a las letras universales, que se nos presenta en sus versos con esa soberbia humildad que todos sabemos que lo caracterizaba. Algún día dijo, y dice hoy, desde su eternidad, de que escribir es reescribir para lograr el mejor texto posible, de que vale más leer, leer bien, que demasiado. Hoy y siempre está aquí José Emilio Pacheco. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.